Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Foodiosity, una iniciativa del Clúster de Alimentación y Nutrición de Aragón, que tiene, como sabéis, como objetivo el divulgar y poner en conocimiento de la sociedad los avances en la industria agroalimentaria, la innovación en la industria agroalimentaria. Os recordamos que nuestro clúster es un clúster de referencia que cuenta con más de 65 asociados y que trabaja por impulsar la innovación en el sector agroalimentario de Aragón. Este episodio de podcast contamos con Beatriz Romanos. Beatriz, buenos días. Buenos días. Beatriz es asesora de innovación especializada en el área de FoodTech y Food Innovation y autora del libro FoodTech, la gran revolución de la industria alimentaria. Beatriz colabora con startups y empresas y organizaciones del sector de la alimentación y restauración, ayudándoles con sus procesos de innovación para crear nuevos productos, servicios o modelos de negocio y de innovación abierta. Además, ejerce como inversora, consejera y mentora para empresas, startups. Beatriz es fundadora y editora de TechFood Magazine, una publicación de referencia en el sector. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la tecnología, donde ha trabajado con compañías como Quantum, NTT Communication o Colt. Y recientemente Beatriz ha colaborado con nuestro clúster en el marco del programa Aragón FoodTech, un programa que pusimos en marcha durante el 24 para descubrir los retos de la industria agroalimentaria y ver posibles soluciones desde las empresas FoodTech. Bienvenida, Beatriz. Beatriz, lo primero de todo, cuando hablamos de FoodTech, ¿de qué estamos hablando? Es un concepto relativamente reciente, FoodTech, que nace, pues yo diría que hace unos aproximadamente 10, 12 años y que, bueno, como su propio nombre indica, viene de alguna forma de juntar los conceptos de tecnología con alimentación. A mí me gusta hacerlo un poquito más largo, AgriFoodTech, para que no se nos olvide que en alimentación incluimos también el sector primario. ¿Y qué vendría a significar? Bueno, pues esa utilización o aplicación de tecnología y biotecnología. Cuando hablamos de tecnología, que no pensemos solo en la digital, sino también todas estas biociencias o biotecnologías, y que se aplican en diferentes segmentos de la cadena de valor, desde el principio, como os decía, desde el sector primario hasta, como se suele decir, la mesa o el usuario final, o a mí me gusta decir hasta el cubo de la basura, donde tenemos muchas cosas que hacer. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues para lograr un sistema alimentario que sea más accesible, seguro, resiliente, sostenible y mediante el desarrollo de no solo productos nuevos, sino productos, procesos, incluso modelos de negocio. ¿Y por qué está ahora tan de actualidad? Como decía, es una industria emergente que aunque hace ya 10, 12 años que se empezó a hablar de ella, es en los últimos años donde se ha visto, por un lado, bueno, pues como el resultado de algunas de estas tecnologías generaba el desarrollo de productos novedosos que llamaban la atención del público, digamos, más mainstream o no especializado dentro de este segmento, y también porque ha habido un interés fuerte por parte del mundo inversor como un segmento de innovación interesante, y en los últimos años, sobre todo con un pico hasta el año 2021, donde ha habido realmente unas inversiones muy fuertes, y eso, pues bueno, lógicamente ha generado un interés más allá del entorno especializado. Beatriz, ¿cuáles son los retos principales que pretende resolver este sector? Yo diría que hay bastantes retos y subretos, pero a mí me gusta empezar por el concepto del hambre o la seguridad alimentaria, ¿no? Que digamos que es como una necesidad básica del ser humano, y que además ahora estamos viendo cómo está en el número uno de todas las agencias internacionales dentro de ese concepto de seguridad o autonomía estratégica alimentaria, ¿no? No pensemos solamente en el hambre como, bueno, pues esas situaciones de países muy delicados que tienen problemas para conseguir alimentos, sino que la seguridad o autonomía alimentaria, la seguridad alimentaria ocurre, o las situaciones de inseguridad alimentaria ocurren también en países desarrollados, pero ahora ese concepto de autonomía estratégica alimentaria es clave dentro de todo lo que es
la geopolítica. Entonces ese sería un primer reto muy importante. El segundo, no porque sea menos importante, sino porque hay que citarlos en algún orden, pero está la salud, ¿no? Nosotros no solo tenemos que alimentarnos, sino tenemos que alimentarnos de una forma correcta para que no tenga un impacto negativo en la salud de las personas. Y sí que sabemos que hay gran parte de las enfermedades graves no contagiosas que están directamente relacionadas con la forma de alimentarnos y con nuestro estilo de vida alimentario, con lo cual eso está generando un gran movimiento de innovación para hacer que el alimento sea cada vez más ese concepto tan bonito de que sea nuestra medicina, ¿no? Que podamos cuidarnos, no sé si curarnos, pero sí por lo menos cuidar nuestra salud a través de la alimentación. El tercer gran reto sería el de la sostenibilidad y entendida con ese triple concepto de la sostenibilidad, empezando por la sostenibilidad económica, eh, no solamente de las personas que producen los alimentos y las empresas que producen los alimentos, ¿no? Hay que lograr que quienes están en esa industria logren que realmente se sirva para mantener sus vidas, para que sean negocios viables y rentables. Y eso está puesto cada vez más en cuestión por muchos problemas y muchas situaciones que vamos a ver en adelante, ¿no? En concreto, una de las situaciones que pone en riesgo es una de la parte de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad ambiental. El cambio climático y mucha serie de cambios están poniendo también en aprietos a algunos sectores de la industria alimentaria. Entonces, esa sostenibilidad económica, ambiental y social es otro de los retos importantes. Por supuesto, los cambios del consumidor cambia cada vez de forma más rápida, es difícil dar con la clave de los gustos y las costumbres y los modos de vida de los consumidores, así que bueno, ahí la tecnología también puede ayudarnos y no me gustaría dejar, por ejemplo, otro reto importante que es el del desperdicio alimentario, donde el 30% de los alimentos que producimos nunca llegan a alimentar a una persona, ¿no? Y eso, por una parte, es un drama, pero además es muy anti-eficiente, ¿no? Si estamos trabajando por la eficiencia, pues ese es un campo donde hay muchísimo que hacer y se está investigando mucho y hay soluciones muy interesantes relacionadas, por ejemplo, con la economía circular, el upcycling, etcétera, etcétera, que si queréis podemos comentar más adelante. Gracias. Beatriz, el ICEX ha publicado recientemente su cuarto informe de FoodTech Spain. ¿Cuáles dirías tú que son las principales conclusiones que se han alcanzado con este informe? Es interesante ver cómo el ecosistema AgriFoodTech en España ha ido evolucionando y se está consolidando. Y una de las conclusiones de las que habla el informe es cómo tenemos un ecosistema muy sólido, sobre todo en términos de I+D, de desarrollo de innovación, de generación de conocimiento, de talento, con abundante talento y de muy alto nivel, con proyectos también de calidad que nos podrían situar a esos niveles de una forma equivalente a otros hubs innovadores dentro del ecosistema AgriFoodTech. Sí que es cierto que también el informe señala que hay áreas de mejora en las que podemos seguir trabajando y que tenemos digamos, remangarnos un poquito ahí para mejorar, ¿no? Por ejemplo, la transferencia de conocimiento. Esa es una de las claves que siempre nos señalan, cómo podemos mejorar en nuestros procesos de transferencia de conocimiento, crear más innovación desde el principio, pero luego también cómo lograr escalar y que las innovaciones maduren con éxito. Y con éxito quiere decir que puedan llegar al mercado y sostenerse en el mercado de una forma viable, incluso crecer a nivel internacional. Es decir, que más allá de la escala de laboratorio o de los primeros usuarios, pues realmente puedan llegar a consolidarse en el mercado, ¿no? Ese gran reto del escalado. ¿Y qué impacto podemos esperar en la alimentación del futuro, tanto a nivel de consumo como de formas de elaboración de alimentos? Aquí podríamos estar el podcast entero hablando de lo que nos puede traer el futuro, ¿no? Y además yo te diría que es apasionante. Yo llevo 10 años en esta industria y sigo pasándomelo muy bien viendo todo lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que por una parte tenemos todo lo que se refiere a la eficiencia, hacer lo que ya hacemos de forma más eficiente, más sostenible,
que llegue mejor a las personas, más accesible, luchar, que podamos ser más resilientes tanto en el campo como en el producir alimentos. Y ahí hay muchísimas innovaciones que se están produciendo y métodos y procesos que nos ayudan a hacer las cosas, digamos, lo que veníamos haciendo, pero mejor, ¿vale? Luego está el campo de nuevos alimentos, cosas nuevas que no existían antes y que se pueden crear y que se pueden incorporar a la paleta de opciones que los consumidores pues van teniendo, igual que otros alimentos se han ido incorporando a nuestras dietas, pues porque nos hemos encontrado con tierras nuevas, hemos encontrado nuevas formas de acceder a alimentos, ¿no? Y ahí nos encontramos desde innovaciones más sencillas, que pueden ser sabores nuevos que van llegando, texturas, formas de producir los alimentos, hasta innovaciones más vanguardistas que realmente suponen pues incorporar nuevos tipos de alimentos. Aquí pues entra en el terreno de las conocidas como proteínas alternativas o complementarias, que no son solo proteínas, pero bueno, por darle un nombre que todo el mundo entiende. También muchos ingredientes, hay muchas cosas que el consumidor está demandando. Por ejemplo, suele demandar una alimentación pues que sea más natural, una etiqueta limpia, que tenga menos conservantes, este tipo de ingredientes, pero lograr eso es muy difícil porque esos conservantes tienen un papel, muchos ingredientes cumplen funciones muy importantes a la hora de formular los alimentos. Entonces, bueno, intentar a lo mejor sustituirlos por otros que nos parezcan más aceptables o que tengamos más la idea de que pueden ser más naturales, no es sencillo y eso requiere una investigación detrás muy amplia que a veces impacta en cosas como la vida útil de los alimentos, por ejemplo, donde también hay gran cantidad de innovación que se está haciendo porque, bueno, pues el conseguir que los alimentos puedan durar frescos y seguros durante muchísimo más tiempo es muy importante para garantizar esa seguridad alimentaria, esa seguridad de acceso y reducir el desperdicio, pero hay muchísima ciencia detrás. Para cada cosa que logramos que el consumidor para nosotros a lo mejor es transparente, bueno, pues hay muchísima ciencia y muchísima investigación detrás. También hay mucha investigación que se está viendo incluso en materias primas. Hay algunas a las que somos tan aficionados, como el café o el chocolate, que están en serio riesgo precisamente por cuestiones como el cambio climático, ¿no? Yo no quiero pensar en un mundo sin chocolate. Hay mucha ciencia que se está aplicando y muchas innovaciones precisamente para que estos alimentos no nos falten en el futuro, ¿no? Ya que se están viendo muy amenazados, y no solamente el café y el chocolate, sino otros como ingredientes de muy alto valor, como puede ser la vainilla o el lúpulo, que es ese ingrediente fundamental para hacer la cerveza, pero que también es un tipo de plantación muy sensible al cambio climático y que es imprescindible para elaborar esta bebida que tanto nos gusta. En realidad yo lo que veo es un futuro, por un lado, apasionante con todas estas cosas de problemas importantes que tenemos actualmente, que vamos a poder trabajar en resolverlos, y luego cosas nuevas muy apasionantes también que nos pueden llegar para que los consumidores y las empresas que también consumen estas innovaciones puedan disfrutar de ellos. Y a nivel de Aragón, ¿qué empresas están surgiendo ahora mismo y que estén destacando? Yo te diría que hay algunas empresas con las que he tratado recientemente que me parecen muy interesantes en diferentes ámbitos, ¿vale? No podemos nombrarlas a todas, pero por nombrar a algunas que trabajan en cosas muy diferentes, es muy interesante Levprod, por ejemplo, que es una compañía que utiliza la técnica de fermentación de precisión. Ellos vienen del mundo farma, con lo cual es una técnica en la que ya tienen mucha experiencia, pero aplicándola al mundo de la alimentación. Por ejemplo, ellos están desarrollando braceína, que es una molécula que tiene una capacidad de endulzar un múltiplo de veces muy grande, mucho más que el azúcar, y que puede ayudar a los fabricantes de alimentos a desarrollar o formular alimentos que no tengan necesidad de incorporar tanto azúcar, que es una de las demandas de los consumidores. Y bueno, ellos han recibido bastantes premios en los últimos tiempos por un reconocimiento precisamente a estos avances que tienen. En el campo que hablábamos antes del upcycling la revalorización de sus productos, pues me parece muy interesante lo que hace Feldwood, porque ahí es otro reto importante que tenemos, que es con la sustitución del plástico, intentar reducir la utilización de plástico. Ellos hacen
un plástico ecológico moldeable bastante resistente para la elaboración de diversos tipos de envases, y lo hacen a partir de restos de la industria alimentaria, por ejemplo, de verduras de hoja. Y bueno, me parece que es un desarrollo muy interesante. Y si nos vamos al campo de la eficiencia y la digitalización, a mí me encanta el proyecto de Naria, que es una startup que nació con el objetivo de digitalizar y optimizar el sector, el tercer sector, todo lo que son las organizaciones no gubernamentales, etcétera, especialmente en el campo de ayuda a las personas que tienen dificultades para lograr conseguir alimentos o que están en situación de inseguridad alimentaria. Ellos están trabajando con el Banco de Alimentos de Aragón y lo que hacen, por un lado, es ese sistema de digitalizar la ayuda de forma que las personas no tengan que acudir al banco de alimentos, sino con una tarjeta digital pueden acudir al mismo supermercado que va cualquier persona, y eso es, desde el punto de vista de las personas usuarias, es muy importante para ellos. Pero luego la otra parte en la que está trabajando Naria muy interesante es cómo las empresas que suelen tener excedentes alimentarios por diversos motivos puedan optimizar la forma de que esos alimentos puedan llegar también a esas personas que están en necesidad, y hacerlo de una forma automatizada, de una forma digitalizada, optimizada y además traqueada mediante blockchain para asegurarse de que llega a quien tiene que llegar. Entonces me parece que es un proyecto que también ha recibido varios premios y muy interesante y con un impacto muy, muy claro. A nivel ya no solamente de Aragón, sino a nivel global, ¿podrías compartir con nosotros la historia de alguna empresa FoodTech que haya empezado de cero y haya conseguido revolucionar la industria? Ay, yo tengo muchísimo cariño a una empresa que se llama Witaka, no solo porque los he visto nacer y los he visto crecer, sino porque he sido en muchas ocasiones usuaria de su servicio, ¿no? Y lo hacen magníficamente. Ellos lo que hacen es, dentro de ese segmento del agri-food, que es el mundo del delivery, ellos lo que hacen es lo que conocemos como los tuppers de comida para casa, ¿vale? Entonces, cocinan, preparan diversos platos y te los hacen llegar de forma semanal a casa. Cocinan de forma con productos de calidad, cocinados de forma saludable, etcétera, etcétera. Y he de decir que están muy ricos también, ya os digo, como usuaria, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que es su modelo de negocio y cómo ellos lo han puesto en marcha y lo han conseguido llegar. Ellos empezaron en su apartamento, cocinando en su casa, enfriando los tuppers de forma doméstica. Si lo miramos desde el punto de vista del modelo de negocio, de cómo empezaron en su casa cocinando de forma casera y trabajando con los tuppers de forma doméstica, a lo que han logrado ahora, que es una empresa rentable con unos números consolidados de facturación que siguen creciendo y que están ya en unos niveles bastante amplios de creación de empleo. Su preocupación que han tenido siempre porque el tema de los plásticos y el que utilizan en los tuppers tenga el menor impacto posible o compensarlo de alguna forma, y sobre todo porque han trabajado de una forma muy consistente a la hora de crear un negocio sostenible, viable y que está en crecimiento y que ha conseguido la confianza sistemática de sus inversores, ¿no? Aparte de dar de comer muy bien a muchas personas a lo largo de estos años de existencia. Muy interesante. Beatriz, a nivel internacional, podemos hablar de la programación reciente de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y creo que se ha iniciado un nuevo capítulo en la política global que podría estar afectando también al sector, al desarrollo del sector FoodTech. En particular, su vicepresidente Vance se ha mostrado abiertamente crítico con lo que son las proteínas alternativas y las ha llegado a llamar fake meat y disgusting. ¿Crees que puede peligrar la evolución del sector FoodTech en los próximos años? Creo que el sector, como hemos explicado antes, AgriFoodTech, es mucho más que las proteínas alternativas. Recorre toda la cadena de valor, recorre desde el sector primario hasta, bueno, pues hasta el consumidor, o como decíamos, el cubo de la basura. Ahí nos encontramos también en la producción, todo lo que tiene que ver con la logística, los restaurantes, la tecnología aplicada al retail, todo lo que tiene que ver con la salud, con la nutrición personalizada, etcétera. Así que
Ese es el primer punto que a mí me gustaría explicar. Sí que es cierto que el mundo de las proteínas complementarias o alternativas llama mucho la atención, pero AgriFoodTech es mucho más que todo esto, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos que pensar en AgriFoodTech como esa tecnología que lo primero que nos está ayudando es precisamente al sector primario a ser más eficiente, más productivo, más resiliente, más sostenible y a toda la cadena. Nos da también soluciones para analizar y diagnosticar el suelo, de los bioinsumos, sistemas de optimización del cultivo inteligente, reducir la pérdida alimentaria, la optimización de la cadena de suministro, que se está haciendo ahora muchísima innovación al respecto y que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? El retail, como hemos hablado antes, el delivery, la seguridad alimentaria que mencionábamos antes, entendida con ese safety, ¿no? Que los alimentos sean seguros. Así que esto me gustaría un poco que nos quedara en la cabeza, ¿no? Que AgriFoodTech es una industria mucho más amplia. Y luego ya en concreto con lo que me decías yo te diría que la anterior administración de Estados Unidos ya impulsó una ley de bioeconomía que incluía el desarrollo de nuevos alimentos precisamente dentro de una estrategia clave para garantizar la seguridad alimentaria del país. Y sí que es cierto que algunos estados dentro de este país se han mostrado contrarios, incluso algunos políticos, pero por otra parte tenemos grandes inversores, algunos muy conocidos, desde Bill Gates a Jeff Bezos, que están en proyectos y en empresas directamente dedicados a impulsar la sostenibilidad y en concreto en el campo de la investigación en proteínas alternativas o nuevas formas de producir alimentos. Tenemos, por ejemplo, el Jeff Bezos, la Fundación Bezos ha financiado el Centro Bezos de Proteínas Alternativas en Carolina del Norte, que es un estado que tiene gran presencia del sector ganadero. Así que, bueno, este es un tipo de centro que busca la colaboración y generar impacto. Creo que es cierto que unas partes de lo que se desarrolla a través de FoodTech pues pueden generar conflicto, pero creo que es una industria lo suficientemente amplia como para que bueno, pueda tener futuro a lo largo de los próximos años. Y yo no me atrevería a hacer predicciones, pero mientras haya problemas que resolver como los que hemos descrito y la ciencia y la tecnología nos aporte posibilidades de solucionarlos, creo que tenemos FoodTech o AgriFoodTech para rato. Beatriz, para nuestros oyentes, ¿nos puedes explicar un poquito qué son las proteínas alternativas y decirnos un poquito también en qué situación se encuentra ahora mismo? Porque se ha desarrollado mucho, de muchas maneras. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Ok, bueno, hay, digamos, diferentes formas de desarrollar alimentos. Como nos hemos venido desarrollando hasta ahora, era directamente obtener los productos vegetales del campo o la proteína animal a través de la ganadería. Gracias a las tecnologías o innovaciones que se van produciendo, se incorporan a la industria formas de producir alimentos que vienen a complementar estas formas tradicionales, ¿no? Que son formas novedosas de producir alimentos. ¿Cuáles son estas formas de producir alimentos? Pues ahí, de momento, las que conocemos más habituales es utilizar productos de origen vegetal o proteínas obtenidas de vegetales y transformarlas para convertirlas en alimentos que puedan tener una cierta analogía con alimentos que vemos tradicionalmente, como pueden ser hamburguesas, salchichas, etcétera, que son tradicionalmente asociados al mundo de la proteína animal. Es lo que se denomina el concepto de plant-based o productos de origen o de base vegetal. Otra técnica que se está trabajando para desarrollar alimentos de esta forma es el cultivo celular. El cultivo celular es, en lugar de desarrollar un alimento, un animal completamente, desarrollamos solamente células de aquellas partes del animal que nos interesan para crear carne o pescado o marisco, en lugar de desarrollando el animal completo, simplemente desarrollando sus células. Esto es un tipo de crear alimentos muy innovador, que ya hay algunos países que se puede probar y se puede
y se puede comprobar cómo está, pero que está sujeto a regulación. Por ejemplo, en Europa pues se está discutiendo en la entidad, en la EFSA, que es la entidad adecuada para ello, bueno, si se permite o no se permite, cuándo se permitirá, en qué condiciones, etcétera. Y con esto se pueden crear todo tipo de alimentos, ¿vale? Otra cosa es cómo se les pueda dar a esto una forma, una textura, si se le puede dar una forma de un filete, si se le puede dar una forma de una hamburguesa o de una pieza de pescado, etcétera. Pero es que utilizando células del propio animal. Y luego hay otras técnicas que son técnicas que ya están incorporadas en la industria alimentaria y en las diferentes industrias, como pueden ser las técnicas de fermentación. Todos consumimos alimentos fermentados con fermentación clásica y también se han desarrollado muchos medicamentos, por ejemplo, como la insulina o el colágeno, mediante técnicas de fermentación más avanzada, como puede ser la fermentación de precisión o fermentación de biomasa. Esas técnicas aplicadas a la elaboración de alimentos nos permiten desarrollar no solo proteínas, sino otras moléculas de interés, como pueden ser grasas o como pueden ser ingredientes, colorantes, aromas, etcétera, que se pueden utilizar para incorporarse en las formulaciones alimentarias y que utilizan fundamentalmente pues, los microorganismos que se utilizan habitualmente en la fermentación, como pueden ser levaduras, hongos, bacterias, etcétera. Digamos que esas serían como las tres categorías más principales de desarrollo de estas proteínas alternativas o complementarias, que lo que buscan es llenar huecos de allá donde en un momento dado pueda no llegar la forma tradicional de producir alimentos. También luego tenemos técnicas complementarias como la impresión 3D para dar forma, diversas técnicas de texturización, etcétera, que se está innovando para crear. ¿Y tú piensas, Beatriz, que esta innovación puede convivir con la tradición? O sea, tanto Aragón en particular como España en general tiene una gastronomía estupenda y una gran tradición gastronómica. ¿Pueden convivir tradición e innovación? Por supuesto. No sé si queda Yo suficientemente no corto, tengo pero quería duda. que fuera... eh, es que no tengo ninguna duda porque es lo que ha ocurrido habitualmente en la historia de la alimentación. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia hemos incorporado a nuestra forma de alimentarlos muchísimos alimentos que no procedían de nuestra tradición y los hemos incorporado y ahora los hemos convertido en tradición. Entonces, yo creo que sí, no solo creo que sí, estoy convencida de que sí, de que lo que llega de la innovación no viene a sustituir lo que ya existe, sino a incorporarse y a aumentar la oferta disponible. Y como decía antes, a resolver problemas en momentos o en lugares donde pueden ser realmente graves y a lo mejor depender de la forma en cómo hemos producido habitualmente, puede que lleguen momentos o situaciones en las que no sea posible o que se vea en grave riesgo o que se vea disrumpido, como hemos visto en los últimos años, que han ocurrido diferentes situaciones que han afectado a las cadenas de suministro alimentarias que nadie nos esperábamos. Entonces, bueno, se trata de prepararnos y de ser resilientes, ¿no? Y estar preparados para lo que pueda ocurrir sin dejar de disfrutar de lo que tenemos ya y los alimentos tradicionales, que por supuesto como aragonesa además los conozco y los disfruto. Gracias. Ya para terminar, para finalizar, la gran pregunta es, ¿qué crees que beberemos y comeremos en el 2050? Por poner una fecha. Pues yo creo, me gustaría y estoy convencida de que vamos a seguir teniendo acceso a alimentos frescos, ricos, saludables, esos alimentos que ahora mismo nos gustan y nos resultan familiares, ¿eh? Entonces yo creo que eso va a seguir existiendo siempre y cuando seamos capaces de seguir produciéndolos de forma sostenible, de forma viable, de forma que las personas que trabajan en ellos puedan mantenerse haciéndolo y puedan tener una vida también razonable produciendo estos alimentos, que es muy importante. Pero además creo que habremos sido capaces de incorporar a nuestra oferta opciones novedosas que complementen lo que existe de forma pues igual de rica, saludable, sostenible y que bueno, pues que nos ayude a llevar la cesta de la compra a nuestros hogares de una forma segura. Y yo creo que también siempre
divertida y que nos permita Sí, porque disfrutar. sobre todo, a ver, en España y en Europa la seguridad alimentaria se puede decir que es de las mayores, pero desde luego, o sea, también está el que alimentarse no solamente es alimentarse, sino que nunca debemos de perder el disfrutar comiendo o bebiendo. Exactamente, nos tenemos que alimentar, nos tenemos que Eso. nutrir adecuadamente, cuidar nuestra salud, pero luego tenemos que disfrutar. Bien, Beatriz, pues oye, muchas gracias por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento. Esperamos desde el clúster seguir colaborando contigo y a nuestros oyentes. Gracias por la atención y nos vemos en los próximos podcasts que vayamos desarrollando. Gracias. Buenos días. Fenomenal, ha sido un placer y encantada de seguir hablando con vosotros Gracias, cuando Beatriz. Un queráis. saludo. Gracias a vosotros.